Estamos aquí en el estudio bíblico de los miércoles, Fe y Gracia. Soy el pastor Ricky Rosado. Y gracias por todos los que nos siguen, ¿verdad? Y los hermanos que comparten conmigo aquí. Ya estamos en el libro de Mateo, en las postrimerías del capítulo 26. Y también de estas enseñanzas del modelo de Jesús, pero en la parte ya de la traición. Vamos a ver la traición. Comenzamos a ver algo la semana pasada sobre eso. Y entonces estamos situándonos para el verso 47. Básicamente, déjame ubicarme aquí en el verso 47. Bendito sea el Señor Jesucristo. Y entonces, aquí vamos a ver ahora la traición y el arresto. Estos son momentos bien emotivos y muy significativos. Ya Jesús había terminado de orar con sus discípulos, con los tres más cercanos. La parte humana estaba involucrada en este asunto y eso ya lo relatamos la semana pasada. Los que quieran seguir estos estudios, sepa que todos están ahí en la página de la Iglesia Fe y Gracia de Bayamón o en la página de Ricky Rosado. Los busca, están todos ahí y los puede ir viendo, ¿verdad? O en nuestro canal de YouTube, como Apóstol Ricky Rosado. Ahí están todos los mensajes de los domingos, los estudios bíblicos de los miércoles y las oraciones de los lunes. Y está ahí el Tribunal Cristiano. Bueno, hay ahí de todo. De todo puede encontrar ahí. Dice, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo, y el que le entregaba le había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prenderle, ese que van a arrestar. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron manos a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaba con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le cortó, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensa que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las Escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón me habéis salido con espada y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumpla la escritura de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. ¡Wow! Eso es estremecedor. Y hay muchas cosas que decir aquí. Vamos poco a poco. Aún mientras el maestro estaba procurando despertar a sus discípulos, Judas, uno de los 12, fíjese que todavía lo sigue considerando como uno de los 12. Porque siempre el Señor abrigaba la esperanza de que Judas se podía retractar. Siempre hasta el último minuto de suspiro hay una esperanza. Y hay algo que se llama arrepentimiento. Hay algo que se llama reconciliarse. Y ese es un punto que nosotros los creyentes que conocemos la palabra sabemos que eso está ahí, siempre disponible, ¿verdad? Por lo tanto, todavía se abrigaba esa esperanza de que Judas pudiese reconsiderar el arrepentimiento, ¿verdad? ¿Qué nota patética que se encuentra? Esta nota, patética se encuentra en los tres sinópticos. Sabemos que los sinópticos, sigo repitiendo, es los tres primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, en el orden que aparece en el Nuevo Testamento. Dice que apareció con Judas, con él mucha gente. Y algunos piensan que eran que pueden haber venido hasta un grupo de hasta de 1,000 personas, ¿verdad? Esos son algunos de los que relatan estas historias. Dice que un pequeño ejército de 1,000,000 de soldados. Algunos pensaban así, otros pensaban que era un grupo considerable, pero no tanta gente, ¿verdad? Era gentuza heterogénea con espadas y palos, o sea que no era un ejército formal.
Había gente organizada como... que era, recuerde que Caifás y los líderes religiosos tenían un pequeño ejército, bien preparado para cuestiones básicas. Pero aquí se unió gente populacho, gente que ellos contrataron, mercenarios, había de todo, ¿verdad? Para este arresto. Estos hombres habían sido enviados por los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, es decir, por el Sanedrín, por el Senado religioso, la parte religiosa política que tenía la religión de los judíos, ¿verdad? Por lo tanto, era algo formal entre ellos. Acuérdense que había un gobierno religioso y lo administraba pues los fariseos. En este caso el Sanedrín. Judas le había dado señal e identificaría a Cristo besándole. Esa era la señal. Al que yo le dé el beso, al que yo le plante el beso en la mejilla, y usualmente a veces se daban hasta dos en el ósculo santo. Ese, para que no quede la duda, se trataba de una acción particularmente atroz, puesto que el beso era símbolo de amistad y honor. Judas deshonró dos cosas muy íntimas, lo vimos la semana pasada. La cena, el que cenaba contigo era algo donde tú ahí no esperabas nunca nada que atentara contra tu seguridad, porque era algo íntimo. Se consideraba que era, y más la Pascua, la cena de la Pascua, que todavía era más religiosa, más íntima. Pues él violó esa confianza, violó ese protocolo. Pero ahora también acaba de violar este otro protocolo. Tú no esperas de uno de los que es cercano a ti que te dé un beso, porque el beso representa amistad, honorabilidad, respeto. Para el judío, como para muchos de nosotros, el saludo es algo de caballeros, de honorabilidad, de hermandad, de familia. Entonces esos saludos se respetan, ¿verdad? Tú no esperas que en un saludo te vayan a dar después una pescozada, un golpe, ¿verdad? O una traición. Pues aquí se revela la desvergüenza del carácter de Judas, a lo bajo que había llegado Judas, ¿verdad? Que con un beso y las palabras salve maestro, que es una palabra de reverencia al rabí, ¿verdad? Es como decirle rabí, maestro de maestro. Con gentil compasión el maestro le dijo, amigo, que significa compañero, camarada, socio, en el argot nuestro, ¿verdad? Una manera de mucho respeto. ¿A qué viene? Jesús sabía que venía, pero tuvo la deferencia, ¿no? Jesús nunca perdió la etiqueta, los buenos modales, ¿verdad? La cortesía. Pero no hubo tiempo para más conversación. La chusma rápidamente rodeó a Jesús y se apoderó de él violentamente. O sea, ellos vinieron con violencia. Entonces, uno de los discípulos, que se registra en Juan capítulo 18 y el verso 10, que dice que se trataba de Pedro, Juan lo citó, dijo que era Pedro el que hizo eso, sacó su espada. O sea, Pedro fue un discípulo que nunca soltó la espada. O sea, que Pedro era un hombre de alma tomada. Sacó su espada y trató de defender a su maestro. Desenvainó la espada, probablemente intentando cortar la cabeza al hombre que se había atrevido a poner las manos sobre Jesús. O sea, y se cree que Pedro tiró a tumbar la cabeza. Lo que pasa es que el soldado esquivó y lo que le llega a tumbar es la oreja. No era que Pedro tenía una puntería tan salvaje que lo que le pudo tumbar fue la oreja. Que el otro era experimentado también y se defendió y esquivando logró salvarse de que le cortara la cabeza, pero no la oreja. Y entonces, además la cosa se puso violenta, no había mucho que pensar allí, ¿verdad? Desenvainó pues la espada e intentó, ¿verdad?, matar a la otra persona. Quizá el hombre trató de esquivar el golpe y perdió la oreja en lugar de la cabeza. Juan también relata que el nombre del siervo del sumo sacerdote era Malco. De esto han hecho películas y cosas, que después el que se encuentra en la cruz y termina siendo después uno de los que de la iglesia que se ganan para el Señor. Bueno, de eso hay historias, ¿verdad? Y libros que se han escrito, pero
bíblicamente lo que tenemos son estos relatos, que dice que su sacerdote le llamaba Malco. Sin duda, estaba informado por su relación con la casa del sacerdote. Eso está en Juan 18:15. Jesús ordenó a su celoso discípulo que guardara su espada con estas significativas palabras: porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Al que espada mata, y eso es una realidad. El que es violento, con violencia pues sacudido también. Y eso es lo que vemos en las calles hoy en día. Violencia tras violencia. Viene, atacan un grupo con violencia, no le van a tirar con pétalos de rosa. Y usted sabe que eso es un principio de guerra, ¿verdad? Del que usa indiscriminadamente su espada. También le insinuó que él podía tener más de 12 legiones de ángeles. Una legión es poco más de 1000. O sea, Jesús dijo, si yo invoco, 12,000 ángeles llegarían aquí ahora mismo a defenderme. O sea, yo no te necesito a ti para que hayas hecho esto. Sin embargo, yo no he asumido esa voluntad, sino que me he quedado tranquilo. Por lo tanto, no es que le faltara defensa, pero debía someterse para que la voluntad de Dios, revelada en las Escrituras del Antiguo Testamento, pudieran cumplirse. O sea, que había unas declaraciones proféticas de los profetas, valga la redundancia, acerca de esto, ¿verdad? Por lo tanto, Cristo reprendió a la gente diciendo: como contra un ladrón habéis salido con espada y con palos, con garrotes. Les recordó que habían tenido amplias oportunidades de apresarlo cuando les enseñaba diariamente en el templo. Ustedes me vieron allí inofensivo, solito a veces enseñándole, y no lo hicieron. Pero todo esto estaba sucediendo, dijo el maestro, para que las escrituras de los profetas se cumpliesen. Como apéndice hay una nota triste. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Cuando Cristo miró así para el lado, hasta el que tenía la espada, a huir Crispín. Dijo, el que tenía la espada, dijo, si esto continúa aquí, me van a mí a volar. Claro, la Biblia dice que Jesús tomó la oreja hasta en el último minuto del desprecio. El Señor les pagó con un bien. Eso era para que esa gente se hubieran ido. Por eso que dicen que Malco, el que sufrió esa herida de la oreja, y después lo que ocurrió en la cruz, que allí él defendió en cierta manera, todo eso vino trabajando para que él tuviera un encuentro con Cristo. Dijo, este hombre me salvó la vida. Y una gota de sangre cayó allí en la cruz y le acabó de perdonar los pecados. Por lo tanto, hasta en el último minuto, hermano, el Señor hizo un milagro que era para que... Pero yo noté algo, yo he notado algo en la vida, en mi experiencia cristiana, que a veces ni los milagros, ni lo que nosotros llamamos a veces los juicios, hace que mucha gente reaccione. Faraón vio 10 plagas y no reaccionó. Y la gente dice, pero en la 10ª cuando le tocó el hijo reaccionó. Por un momento. Porque después, como quiera, mandó a tratar de perseguir al pueblo. Y murieron en la travesía. Yo he oído gente que dice, no, si el juicio de Dios cae, la gente se endereza. Mire, aquí hubo huracanes, temblores, pandemia, y muchos siguen en su vida loca. Lo único que cambia un ser humano es un encuentro de frente con Jesucristo. En medio de todo eso, el general Malco empezó a tener un encuentro con Jesús. Son cosas bien personales. Por eso mi deber es predicar el Evangelio, no hablarle a la gente ni de juicio, ni tratar de hacérselo tan apetecible, que enamorarlo. No, el que va a hacer la obra es el Espíritu Santo. Y es que la persona ceda en su corazón a esa administración de Dios en su vida. Muchos de ustedes recibieron a Cristo y no pasó nada extraordinario. Ustedes voluntariamente decidieron seguir a Cristo. Yo he decidido seguir a Cristo.
El que estabas perdido era tú, Él te encontró. Pero cuando Él te encontró no te obligó, Él te invitó. Y tú decidiste. Y esa conexión es la que se da. Yo doy gloria a Dios por eso, amén. Por lo tanto, esta experiencia es extraordinaria. Bueno, ¿qué ocurrió luego? Pues llevan a Jesús ante el concilio. El concilio es el juzgado religioso, entiéndalo. Era un concilio, allí no iban a conciliar nada. Allí era el paredón, el enjuiciamiento. De hecho, no lo buscaron la forma de poder matarlo. Lo que pasa es que la ley religiosa no les dio. Les faltó algo para que tuvieran la condición de poder hacerlo. Dentro del acuerdo que tenían con Roma, había algo que tenía que ocurrir y no se les dio. Por lo tanto, que se lo mandan entonces a Pilato, para que sea la ley romana. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Y entrando, se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Ellos estaban buscando algo que les diera la facultad de matarlo. Por eso que se llama falso testimonio. Y no lo hallaron. Aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, no respondes nada. ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos diga si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo, has blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos, dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dijeron, y le dieron de puñetazo, y otros le abofeteaban diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Bueno, tanto estuvieron hasta que de los labios salió de Jesús una palabra que ellos consideran una autoincriminación. O sea, él se autoincriminó, aceptó decir lo que dijo, y eso ellos lo tomaron como una blasfemia para usar de recurso, ¿verdad? Vamos a ver un poquito más en detalle. La gente que había prendido a Jesús lo conducen ante el sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos escribas y ancianos. Pedro, a pesar de haber sido censurado por tratar de defender al maestro, le seguía de lejos. Probablemente ahora estaba dándose cuenta que la situación era muy seria. De hecho, de todos, el único que le siguió fue Pedro, y de lejos. Todo el concilio, compuesto por los principales sacerdotes, ancianos y escribas, buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Estos líderes estaban tan decididos a matarlo que estaban dispuestos a valerse de cualquier falsedad para condenarle. O sea, esta gente dijeron, hasta aquí esto llega. Pero aún este intento fracasó porque los testigos falsos no se podían poner de acuerdo en sus historias. Uno decía una cosa, otro otra, y pues no, la ley judía decía que tenía que ser en boca de 2 o más. Y si eso no estaba, pues no era, el testimonio no era corroborable. Y hasta ni en eso se podían poner de acuerdo. Finalmente, 2 hicieron una acusación en común. Acusaron a Cristo de haber dicho que puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y cuando Cristo dijo eso, lo sacaron fuera del contexto de lo que él estaba diciendo, porque no estaba hablando del templo físico, estaba hablando de su cuerpo, de que él iba a morir y iba a resucitar al 3er día. El sumo sacerdote retó a Cristo a responder las acusaciones acumuladas contra él.
Pero el maestro permaneció en silencio. Finalmente ese líder conjuró a Jesús para que le hablara de su origen. Bajo su compulsión, Cristo replicó: tú lo has dicho, ¿verdad? Viniendo, y después le dijo, y viniendo en las nubes del cielo. Esto era lo que se esperaba que hiciera el Mesías, ¿sabe? Lo que Cristo aseveró es lo que la religión judía esperaba. Un Mesías que los venía a libertar, que estaba sentado a la diestra del Padre, venía como un rey, como Mesías, y venía en las nubes, y descendía, y iluminaba la tierra, y era algo extraordinario. Entonces Cristo le dijo eso mismo. Pero cuando ellos vieron, yo pensé tener ningún rey, y no lo veo que venga en las nubes. Por lo tanto, ha blasfemado. Se autoincriminó. Entonces, para ellos era un sacrilegio que alguien insinuara ser el Mesías. Porque esa era la doctrina de ellos. Eso es lo que ellos predicaban. De hecho, todavía siguen insistiendo que están esperando el Mesías. Lo que pasa es que cada día sigue perdiendo más credibilidad, porque no ha ocurrido lo que ellos esperaban. Y no se dieron cuenta que ya les ocurrió, que ya vino y que estuvo frente a ellos y ellos lo mataron. ¿Ok? Hay cosas que a veces han ocurrido que no nos hemos dado cuenta que han ocurrido. Los judíos todavía siguen con esa esperanza. Por lo tanto, el efecto de las palabras de Jesús fue electrificante. Caifás rasgó sus vestiduras. Esto se hacía únicamente cuando había un acto de blasfemia, ¿verdad? Lo que el sumo sacerdote hizo bajo circunstancias comunes no podían efectuar por la provisión de la ley. Levíticos 10:6 y 21:10 no se podía hacer. Pero la costumbre que lo requería al oír una blasfemia, cuando había una blasfemia, entonces sí se le permitía al sacerdote. Tal vez haya brotado alrededor de la primera centuria ese estilo, ¿verdad? Ya no había más necesidad de testigos. Ahora mismo habéis oído blasfemia. No sería blasfemia el pretender ser un Mesías humano, que muchos esperaban. Pero el sumo sacerdote había puesto bajo juramento al Señor para que Él les dijera, por eso le dijo, te conjuro, ¿verdad? Si Él era el Hijo de Dios, Él había respondido afirmativamente. Esto, con el resto del verso 64, nos muestra por qué el Sanedrín pudo condenar por delito de blasfemia. ¿Ves? Usando las palabras, porque Cristo no iba a mentir. Porque Él era el Mesías. Pero ellos no lo reconocían como Mesías. Él era el prometido, el deseado de todas las naciones. Él vino y ellos no se dieron cuenta. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, le dio la autoridad, el poder, el derecho de ser llamados hijos de Dios, que somos nosotros. Amén. O sea que los judíos se perdieron la bendición de ser llamados hijos de Dios en la gracia. Ellos fueron el pueblo de Dios. Pero nosotros somos los hijos de Dios. Es mejor ser hijo que ser pueblo. Amén. O sea, es importante eso, entiéndalo bien teológicamente. Por lo tanto, después de interrogar a Jesús, el tribunal respondió, es reo de muerte. Las acciones que siguieron son un triste comentario sobre el nivel ético del judaísmo en aquellos tiempos. O sea que éticamente esta gente faltaron a sus propias reglas. Violentaron sus propias leyes religiosas. El que los líderes religiosos de la nación se rebajaran a acciones indignas, tales como escupirle la cara, bofetearle y darle de puñetazo, nos muestra el fracaso del judaísmo. El judaísmo, eso no es lo que predicaba el judaísmo. Violencia, destrucción. De hecho, la mayoría de las religiones no predican eso. Bueno, no lo viven. No lo viven.
Todavía tenemos tiempito para discutir algo más. Pedro negó a Jesús. Pedro estaba sentado fuera en el patio. Estoy en el verso 68, ¿verdad? Y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra criada, y le dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente tú también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida, ¿qué? Cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. O sea, era triste, no solamente la traición de Judas, ahora estaba la traición de Pedro. Por lo menos la de Pedro, Jesús no la vio personalmente, pero la profetizó, la estableció. Y eso pues fue así. Por lo tanto, mientras actuaba el tribunal ante Caifás, Pedro estaba sentado fuera en el patio. Y ya lo que leímos, ¿verdad? Se le acercó esta criada con una acusación, diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. El problema es que la acusación en el patio, Pedro dijo, si ya Jesús ya lo van a linchar, y yo aquí declaro que soy de parte de esto, me meten para allá adentro y soy hombre muerto. Entonces Pedro le negó, asegurando que no sé lo que dice, tú sabes. Y Pedro pensó que con la primera pasaba, ¿verdad? Pero acto seguido, otra más, lo vio. Y dijo, usted también estaba con Jesús Nazareno. Y volvió a negarlo, diciendo esta vez, no conozco al hombre. Y lo juró. Y créame que jurar para un judío era algo muy serio. Por lo tanto, se valió de un juramento falso para tratar de salir del problema. Después de un rato, los que estaban por allí dijeron, verdaderamente tú también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. ¿Sabe? Habían 2 formas de verlo. Ya el acento de Jesús se lo había marcado, pero no solamente el acento, la influencia de Jesús en la vida de los discípulos estaba bien marcada. Y ya ellos se les reconocía en la manera que se desempeñaban. A ti se te reconoce y te dicen, tú eres de esta, tú eres creyente, tú eres de la iglesia, tú eres de la iglesia de este pastor que hablas igual que él. Hay gente que, pues, entre creyentes, por lo menos, es más fácil, porque pues saben ver, tú eres de los de la fe, de la prosperidad, de los de aquello, ¿te acuerdas? Todos esos relatos que vivimos, de la gente identificando. Y yo no tengo problema con que me identifiquen, el problema es cuando lo negamos. ¿Verdad? Yo no tengo problema que me identifiquen, el problema es cuando lo negamos. Porque yo recuerdo que a veces muchos de nosotros, por decir una palabra bonita, pero yo recuerdo que a veces cuando eran bien fuertes en la identificación, pegaban a dar reversa para atrás. Bueno, y cuando las cosas se pusieron difíciles, más aún. Entonces, Pedro se buscó todas las formas y habidas y por haber, y dijo, yo no conozco a ese hombre, y comenzó a maldecir. A ver si los podía convencer. Esto podría interpretarse como usando palabras blasfemas, pero lo que realmente significa es que él estaba pronunciando sobre sí las maldiciones de Dios si no les estaba diciendo la verdad. Y lanzó un juramento de que así era. Ahora se había hecho culpable de doble perjurio. Se perjuró
porque estaba mintiendo varias veces. Entonces enseguida cantó el gallo y Pedro recordó que el maestro había predicho lo que acababa de hacer. Y saliendo fuera lloró amargamente. Eran lágrimas de arrepentimiento genuino, como lo demuestra lo sucesivo de su vida. Por lo tanto, cuando Pedro afirmó tenazmente que jamás negaría a su Señor, era sincero. Pero él no conocía las profundidades de la depravación de su propia alma, la parte carnal que estaba manifestándose. Las experiencias de su negación a Cristo se lo reveló. Él debía prepararse a esperar con otros el ser llenos con el Espíritu Santo de Pentecostés para tener un corazón limpio y ser leales por completo al Señor. En otras palabras, sin el Espíritu Santo, hermano, es difícil cuando el momento se pone crítico que tú puedas brillar en medio de una circunstancia como esa. Hay cosas que tú necesitas al Espíritu Santo. De hecho, Jesús lo dijo, cuando los apresen, no busquen lo que ustedes van a decir porque yo voy a poner la palabra en su boca, eso es el Espíritu Santo. De otra manera, hermano, hay cosas que no se pueden manejar, que no se pueden trabajar con ellos. Seguida el capítulo 27, y vamos a ver, yo creo que me da tiempo de terminar porque ya estamos cerca de terminarlo, ¿verdad? Vamos a tomar las circunstancias en el momento cuando los judíos ya no pueden matar a Jesús y tienen que buscar una alternativa. Por lo tanto, venida la mañana, ¿sabe qué pasó? Les cogió la noche. Y la ley judía decía que de noche no se podía legislar. ¿Te parece la nuestra? Pero aquí de momento se inventaron algo que recesan y invocan qué sé yo qué y se legisla a veces de noche. Eso es lo que se llama que en cuartos oscuros o de noche no se puede legislar. Pues había que tener transparencia, por eso te esperaron por la mañana. Entonces, venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregar la muerte y le llevaron atado y se lo entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Vamos a hablar un poquito sobre eso. La reunión del Sanedrín por la noche era ilegal. Así que el consejo se reunió durante el día para dictar la sentencia oficial sobre Jesús. Los judíos no tenían permiso del gobierno romano para ejecutar a nadie, excepto el caso de un extranjero que invadiese los recintos sagrados del templo. Si se metía alguien en el templo y en el lugar santísimo, era la única excepción que tenían para ellos matar a alguien. Jesús no había hecho nada de eso. Por tal razón, solamente Roma podía determinar a quién mataba. Por eso que los judíos tuvieron que reunirse y enviarlo a Pilato. Todo lo que podían hacer, el Sanedrín, era atar a Jesús y enviárselo a Pilato para su enjuiciamiento final. Poncio Pilato era el gobernador, procurador de Judea. Y aunque no vamos a ver el juicio de Pilato, pero vamos a ver que después pasó aquí unas cosas bien interesantes que casi se explican por sí solas. Entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Cuando Judas vio la injusticia que se estaba cometiendo con Jesús y que no había funcionado nada de lo que ellos estaban haciendo, le vino remordimiento. La conciencia comenzó a rebelarse. Y entonces decidió regresar las 30 piezas de plata de los principales sacerdotes y los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. O sea, él reconoció que el acto que hizo era injusto. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Mire qué sinvergüenza, qué religioso era. ¿Qué clase de religioso? Allá tú. Este es problema tuyo. A nosotros te pagamos. Y arrojando las piezas de plata en el templo, fíjate que todo se hizo ¿dónde? En el templo. En el templo se hacen muchas cosas que no agradan a Dios, santo Dios. Y el templo no tan solamente es el edificio, somos nosotros. Que en el nombre del Señor tomamos juicios incorrectos y hacemos grandes injusticias.
Y arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. Ellos conocían la ley, pero la aplicaban cuando les daba la gana. No podemos echarle eso ahí. Y después de consultar, compraron con ella el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Había un lugar cuando venía una persona de afuera, pues compraban un pedazo de tierra y lo enterraban ahí. A Jesús lo estaban considerando como un extranjero, como un forastero, no como un judío. No le reconocían nada. Por lo cual, aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Recuerde que José de Arimatea le cede su tumba privada a Jesús y va a intercede para que se le entregue el cuerpo. Por eso lo veremos más luego. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo, y de hecho, no necesariamente fue Jeremías quien lo dijo, y si lo dijo Jeremías, quien lo relata es Zacarías, el otro profeta. Eso los teólogos no se han podido poner de acuerdo, ¿verdad? Pero aquí Mateo citó a Jeremías. Pero estaba dicho en el Antiguo Testamento y los profetas lo habían dicho. Cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron por el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. ¿Verdad? Y más adelante veremos, pues nosotros sabemos que Judas se ahorcó, porque aunque Judas reconoció que había hecho algo incorrecto, no completó el ciclo del arrepentimiento. Los demás hablan de la traición de Judas, pero Mateo es el único que registra que fue y se ahorcó. Eso no significa que no se ahorcó, ¿verdad? Pero sí, Mateo lo relata. Y lo que significa también es que no completó. A veces nosotros tenemos experiencias de vida donde reconocemos que lo que estamos haciendo no es correcto, pero no hacemos el paso final del arrepentimiento honesto, sincero, ¿verdad? Y que hay que hacer. Y ese fue el caso de Judas, contrario al caso de Pedro, que Pedro siente el mismo malestar, el mismo dolor, las mismas ganas de quitarse la vida, porque después cuando veamos lo que Pedro hizo, que se fue y estaba por allá casi hasta sin ropa estaba, deambulando por allá con las redes viejas, enredado entre las redes, en un acto depresivo tremendo y luchando con ese sentimiento, ¿verdad? Hasta que el Señor lo mandó a buscar. Y el arrepentimiento lo puso en práctica. Nada, que Dios añada su bendición a su palabra. La semana que viene vamos a ver el juicio de Pilato con Jesús y qué pasó y cómo se dio la circunstancia y por qué llega la muerte. Nada, que Dios añada bendición a su palabra. Si usted entró tarde, vea esta serie. Ahí completa, está grabada en nuestras páginas. Y todo lo que hemos predicado ya yo no sé cuántos llevo, pero llevo como 40 o 45 miércoles. Yo estoy predicando de Mateo desde el año pasado. Que Dios añada bendición a su palabra. Los de la casa, los sembradores, los que ofrendan, entre a nuestra página o a través de ATH Móvil CFC Fe y Gracia. CFC Fe y Gracia. Que Dios los bendiga grandemente. Amén.